En realidad la capacitación la íbamos a hacer más que nada con Rivadavia, pero veo que se sumó mucha gente. Hay muchos de acá que no tienen Rivadavia. Por lo cual si bien vamos a hacer tal vez en base a la web de Rivadavia, voy a explicar un poco lo que es el combinado familiar como para que lo tengan presente. No sé quién, Nora, bajarse o te silenciás, Noris, ahí Sí, está. ahí Alguien sí. probás que se escucha un ruido. Maxi, Gus, sí. para grabar, así lo grabo la conversación, el Meet. Ya estoy grabando, así Ah, vos ya estás que grabando. Ah, bueno. despreocupate. Claudia, ¿cómo andás? Claudia Medina. ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? Buen día. Bueno, les pido que se silencien porque somos muchos y hace mucho eco. ¿Está bien? Bueno, en principio, gracias por participar en este Meet. Creo que va a estar bueno, les va a servir un montón con respecto a lo que es el combinado familiar, que todos saben que es el seguro de hogar. La verdad digamos que es un seguro que puede venir acompañado en Rivadavia con el seguro de automotor y en otras compañías también pueden venir como con el seguro de automotor de forma enlatada. El combinado familiar se vende de dos maneras, de forma enlatada o de forma individual. ¿Está bien? Cuando se vende en forma enlatada, la palabra lo dice enlatada, es porque se le designa determinadas sumas aseguradas a cada riesgo dentro del combinado familiar. Empezando por la suma asegurada de incendio, que es la que va a traer las distintas sumas aseguradas de otros ítems. Entonces, realmente para quién es este tipo de seguros, ¿está? O cómo comercializar este tipo de seguros, los enlatados. Después vamos a hablar de los que se arman de forma individual, pero el enlatado me parece que la verdad es un seguro que está bueno si ustedes los quieren ofrecer de forma online con un precio fijo, porque el enlatado en sí trae sumas aseguradas y el precio fijo. Entonces, podés tener un seguro del hogar por 1.500 pesos y le detallan las sumas aseguradas de los distintos ítems. Esa es una manera de vender un seguro de hogar enlatado, de a aquellas personas que necesitan una protección, a veces tanto para el incendio de edificio, pero capaz que es un inquilino que quiere asegurar, lo que más quiere asegurar son los electrodomésticos de la casa, capaz que le conviene más este tipo de seguros enlatados. No quiere decir que a todos les convenga lo mismo, pero la comercialización es mucho más rápida, más espontánea, y ustedes lo que tienen que hacer es, según la suma asegurada de edificio, ver las sumas aseguradas de los equipos eléctricos y en base a eso ver si el asegurable puede adquirir ese producto. Y es mucho más fácil, porque lo único que necesitan son los datos del cliente y luego vamos a cliquear en el enlatado y automáticamente, no sé, ingresaremos o tarjeta de crédito o si lo hacen por pago fácil, también. ¿Te puedo pedir si me traes agua? Sí. Okay. Gustavo, una consulta. ¿Ese sería el que vos llamás enlatado, el Hogar Express de Rivadavia? Exacto. El Hogar Express de Rivadavia es el enlatado. En otras compañías también. Río Uruguay tiene enlatados. Y hay muchas compañías que tienen enlatados. Ustedes eso lo tienen que vender por precio. O sea, el precio y más que nada que se adecue al bolsillo del cliente. Más que nada. Pero bueno, ya que estamos en lo que es Rivadavia, yo lo que voy a tratar es entrar a Rivadavia y les voy a compartir, primero les voy a compartir a ustedes. Yo a partir de ahora, cuando empiece a compartir, no los voy a ver más, o sea que no voy a ver ninguna cara, ningún gesto, ni nada por el estilo, por lo cual siempre voy a pedir confirmación de lo que digo como para que ustedes
para que yo ver si entendieron o no lo que estoy diciendo. A ver, todas las pantallas, ventana, ahí está. Bueno, lo que tienen, todos tienen la oficina virtual en principio, todos tienen la oficina virtual. ¿O hay alguien que no lo tenga? Sí, estamos. Sí. Todos tienen la oficina virtual. Bueno, ese es un gran trabajo de Nora, que tenga la oficina virtual. Bueno, entramos en Rivadavia. A ver si... Generalmente lo que se pone es el número de quit. La contraseña generalmente le viene adaptada. Y dentro de Rivadavia ustedes tienen la parte de cotizaciones online, que tienen distintos productos y eligen combinado familiar. Esto, para que tengan en cuenta todos, cuando hablamos de combinado familiar, se habla mucho de la jerga del productor, ¿está bien? O de la rama de seguros. En realidad, para comercializar este producto es seguro del hogar. Porque si le decimos al cliente, bueno, te ofrezco el combinado familiar, el cliente capaz que no nos entiende lo que estamos hablando. Entonces, es preferible venderlo como seguros de hogar. Bueno, continuando con los productos, ven que en Rivadavia, en la mayoría de las compañías también van a tener esto. Van a tener el Hogar Express, Hogar Global y Hogar Más. Obviamente el mejor producto en Rivadavia y en todas las compañías que tengan ese más es ese Hogar Más, cuando vos lo adaptás realmente al cliente. Cuando vos adaptás un seguro al cliente es cuando mejor beneficio le vas a dar en coberturas a ese cliente. Ahora, si tenés que ver por el bolsillo, hay que buscarlo por el Hogar Express o en este caso el Hogar Global, que si bien es un semi-enlatado, que se pueden modificar algunas cosas, pero es un semi-enlatado. Lo que vamos a pasar directamente, le voy a mostrar lo que es un Hogar Express, como para que vean lo que es un enlatado. Bueno, acá me hace poner el nombre. Obviamente, yo calculo que en todos los casos debe ser consumidor final el tema del hogar. ¿Está bien? Por lo cual no es que haya responsable inscripto. Bueno, acá la fecha parte de la fecha de hoy, pero ustedes la pueden modificar. ¿Vale? Esto en todas las compañías. ¿Por qué? Porque obviamente yo le cotizo y el cliente va a decidir de contratar la póliza, capaz que dentro de 5 días yo le tendrá que volver a hacer una cotización adentro para que empiece la póliza dentro de 5 días. Porque si no, si yo agarro esta cotización o cualquier cotización que tenga registrada en la web de cualquier compañía, lo que va a hacer, me va a tomar la cotización con fecha anterior y la vigencia es anterior. Buenos días, Dylan. Buen día. Hola, buen día. Código postal. 28, vamos a poner, a ver si me parece. No. Lo que pasa es 1428. Capital, ahí me apareció. Ahí le doy siguiente. Bueno, ven que acá me dan distintos planes. ¿Está bien? Me da de incendio de edificio 25 millones, otro de 40 millones y otro de 50 millones. La verdad, hace mucho que no entraba y adaptaron muy bien las sumas aseguradas de edificio.
Cuando hablamos de suma asegurada de edificio, esto es lo más importante que ustedes tienen que saber del combinado familiar, porque de ahí se va a desprender las otras coberturas. Cuando hablamos de incendio de edificio, hablamos de metros cuadrados cubiertos, ¿está bien? Y es el valor de reconstrucción, no es el valor de la vivienda, porque muchos me dicen, pará, mi casa vale $100.000 y vos me estás asegurando 50 millones de pesos. $100.000 sería 500.000 pesos. Entonces, acá lo que se está adaptando es la suma al valor de volver a reconstruir esa misma propiedad con esa suma asegurada. ¿Por qué? Porque la suma, el valor que tiene la vivienda en el mercado tiene que ver a la zona donde está ese inmueble, a los valores actuales de los mercados en general, ¿está bien? Y a un valor en dólares que generalmente, si bien los combinados familiares, hay combinados familiares en dólares, hay compañías que toman combinado familiar en dólares, en este caso no me lo estaría tomando. Pero esto tiene que ver a que recuerden que es metros cuadrados cubiertos, no es semicubiertos, ¿está bien? Por más que tengan un garage y el garage tenga continuación de la casa y no tenga cobertura a los costados o al frente, eso ya empieza a ser un semicubierto y no está contemplado en ninguna cobertura de este combinado familiar. ¿Se entiende eso? Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Acá cubre lo que esté en la, ¿cómo se llama? La escritura, como cubierto, ¿no? En la póliza, sí. No, en la escritura de la casa. Porque a veces hacen... Sí. A ver, se toma el metro cuadrado, obviamente sale de la escritura. Hay mucha gente que no tiene la escritura, pero sabe más o menos los metros cuadrados cubiertos que son. La idea es, obviamente, tener en cuenta y presente la realidad de los metros cuadrados para ajustar bien este presupuesto. Ahora vamos a ver cómo vamos a ajustar este presupuesto a los metros cuadrados. Si estos 50 millones de plan 3 me puede servir o no. Vamos a suponer que yo tengo un departamento de 50 metros cuadrados, ¿está bien? Dentro de un edificio. Entonces, todos que tienen la oficina virtual, ahora voy a pasar a la oficina virtual de la organización. Fíjense que acá arriba hay un símbolo que dice LEA. Creo que la mayoría hoy lo conoce lo que es LEA, pero bueno, yo sé que el público se renueva, como dijo Mirta, y al renovarse, LEA es una web en donde vos pones los metros cuadrados cubiertos de una vivienda, un local, un depósito o lo que fuera, y nos tira un valor actual de reconstrucción. Entonces vamos a entrar a la página de LEA. ¿Lo llegan a ver ustedes? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ven que tienen edificios industriales y edificios comerciales, de oficinas o edificios de viviendas. Vamos a suponer, acá dice, es una estimación de valor de reconstrucción nuevo, mínimos y máximos de un edificio utilizado como vivienda en base a la cantidad de metros cuadrados cubiertos. Ven como acá aclara, es más, acá en el LEA les aclara lo que va a cubrir la mayoría de las compañías. Yo creo que todas las compañías cubren de esa manera. Vamos a suponer que la vivienda es un edificio que tiene las partes comunes en un estado muy bueno. La zona vamos a poner de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y dijimos que era 50 metros cuadrados. Y la moneda de referencia la vamos a tomar en pesos. Y acá le ponemos calcular. Bueno, acá nos da un máximo y un mínimo del cálculo del valor de la vivienda, del metro cuadrado, del total
que se debe cubrir estos 50 metros cuadrados, nos da un mínimo de referencia, que son 15.297.880 y un máximo de 19.476.476 pesos. ¿Está bien? ¿Cuál es la medida de la prestación? Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿cuál es la medida de la prestación de cada cobertura? Al determinar la medida de la prestación, podemos definir qué precio ponerle. Si a mí me dice, la medida de la prestación es a prorrata, ¿está bien? Yo tengo que tratar de buscar el valor real, sí o sí, del costo de reconstrucción de la vivienda, si es a prorrata. Si es a primer riesgo absoluto, yo puedo asumir un riesgo, o cualquier persona puede asumir un riesgo, y en vez de ponerle el total que se me va a encarecer, puedo suponer que si se incendia el edificio, se incendia hasta el 75% del edificio, y digo, bueno, le puedo poner un poquito menos de valor. A ver, cuando hablamos de números chicos, esto no es muy representativo, pero hay viviendas que capaz que tienen, no sé, 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, y ahí empieza a tener la incidencia en el costo del seguro. Otra de las cosas para que ustedes tengan en cuenta el costo de la cobertura de incendio, la incidencia que tiene sobre la póliza, realmente es baja. Si bien las sumas son altas, la incidencia en el costo de la cobertura de incendio de edificio es baja. ¿Qué quiere decir con esto? Que capaz que yo le pongo una cobertura de 50 millones, que nos puede parecer un montón, pero en realidad el costo en el seguro de esa póliza es, un ejemplo, 800 pesos. Y si yo quiero asegurar una televisión de 500.000 pesos, tal vez el costo, la incidencia del seguro de esa cobertura me salga 2.000 pesos por mes. ¿Entienden? Entonces, esa es la gran diferencia que tienen que entender en las coberturas de los combinados. Generalmente esto pasa en el combinado familiar y en los integrales comercios. ¿Vos qué sugerís más? ¿A prorrata o a primer riesgo absoluto? Siempre el primer riesgo absoluto es la mejor medida de la prestación. O sea, en todos los aspectos. Lo que digo yo, ahora, si uno la tiene clara matemáticamente y quiere generar mejores costos de esa póliza, a prorrata es la mejor alternativa. Porque si yo a prorrata ubico la suma asegurada del edificio, me termina saliendo más barato que a primer riesgo absoluto. ¿Entendés? Porque a prorrata sale menos que primer riesgo absoluto. Esa es la diferencia. Pero y no errarla. Pero el sistema no te da para elegir si lo querés hacer a prorrata o a primer riesgo absoluto. Ya te lo determina. En este no. Hay compañías que te da para elegir y hay compañías que no. Y hay compañías que están, cuando ustedes presentan el contrato, que vieron que nosotros tenemos que presentar 3 contratos con 3 presupuestos como mínimo a los clientes, y dentro de esos 3 presupuestos hay alguna compañía que lo hace a prorrata y 2 compañías a primer riesgo absoluto. Y ustedes le tienen que informar esa diferencia al cliente. Y por qué uno es a prorrata y por qué es a primer riesgo absoluto la otra cobertura. ¿Se entiende eso? Sí. Mira, yo ayer, perdón, doy un ejemplo. Ayer justo tuve que cotizar el seguro del hogar a Paz y lo hice en Rivadavia. Primero intenté cotizárselo en el Hogar Express, pero como tienen metros cubiertos, tiene 162, el Hogar Express no me lo permitía, porque si no me equivoco es hasta 100 metros cuadrados cubiertos. A ver, 162, ¿cuánto me da? Sí. Acá lo calculamos y te da, claro, entre 49 a 63 millones. Claro. Hasta 50 te puede cubrir, salvo que acá te especifique
En el Express, En el Express, cuando vos pones la superficie cubierta, te tira el sistema. A ver. planta 1, vamos a poner superficie cubierta 162, me dijiste. Sí, son dos plantas. No sé por qué no me tira selección de riesgo. No me tira acá, bueno. Así, haciéndole el siguiente. ¿Ves que te dice existen otros productos que se comercializan? Y a mí me tiraba, cuando yo ponía el 162 en superficie cubierta, ahí ya me hacía el recuadro en rojo y me aparecía la leyenda hasta 100 metros cubiertos. Y entonces También, ahí vos tuve fíjate que yo que... estoy poniendo, capaz que son por las dos plantas también, ojo. Claro. Entonces ya ahí no... A ver, vamos a poner una planta, a ver si me modifican algo o no. Vamos a poner el 80. Me modificó. Bueno, esto tiene Rivadavia a veces que... Sí, me parece que tenés que volver a la página anterior y volver a hacerlo. Bueno. Vamos a hacer una planta, 100 metros cuadrados. Y acá me da, bueno, me da la opción. 110. También me sigue dando la opción. 160. Quizás las dos plantas no tienen la opción. Para mí es más por las dos plantas que por los metros cuadrados cubiertos. Para mí pasa ahí. A ver, igualmente vamos a probar. También, sí, me dice lo mismo. Bueno, al ser enlatado debe ser por eso. Pues vieron que yo le dije que es un producto que tiene que ser fácil de vender. Por lo cual ustedes van a tener un importe según los metros cuadrados que lo pueden ofrecer. Entonces dijimos que él era 50 metros cubiertos, caso de departamento con acceso, sin acceso directo, es un departamento que está en el tercer piso y que podría entrar dentro del plan 3. ¿Está bien? Lo que tiene Rivadavia, que está bueno, te hace una explicación cuando vos le pones el recuadro del signo de pregunta y qué es lo que ampara, ¿no? Se amparan los daños materiales directos e indirectos causados al edificio, casa o departamento por la acción del fuego, rayo o explosión. Incluye cobertura adicional de HBCTG hasta el 10% de la suma asegurada de edificio. Muchos me preguntarán qué es el HBCTG. Tornado y granizo. Tornado y granizo. Huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo. Eso significa HBCTG. ¿Está bien? Y acá dice la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto. ¿Está bien? Por lo cual estaríamos bien cubiertos con esta cobertura de incendio. Incendio de contenido, acá me va a dar una leyenda también de lo que cubre. Acá habla del mobiliario particular. También cubre HBSTG hasta el 10% de la suma asegurada de incendio de contenido. Acuérdense, si el incendio de contenido es de 5 millones, me va a cubrir 500.000 pesos. ¿Está bien? Esta cobertura adicional, no el incendio de contenido. El incendio de contenido tenemos por 5 millones de pesos. ¿Está bien? Pero a veces no hay incendio de edificios y puede haber un vendaval, un ciclón, un tornado que me dañan el contenido. Bueno, responsabilidad civil linderos. Cuando hablamos de responsabilidad civil
Linderos, vieron que acá dice, amparan los daños materiales ocasionados a cosas de terceros por incendio y o explosión. No ampara daños a persona. Esta responsabilidad civil es solamente a linderos, por un monto de 1 millón de pesos. Después tenemos la parte de robo de contenido. Acá aclara cuáles son los ítems que no cubren celulares y smartphones. Y todo es a primer riesgo absoluto. Son 300.000 pesos a primer riesgo absoluto. Y accidentes personales, lo mismo. Acá lo que hay que tener en cuenta que no me está cubriendo y que la mayoría de los clientes solicitan es el tema de todo riesgo de equipos electrónicos. La heladera, el lavarropa, no sé, el aire acondicionado. Entonces, sabemos que esto no nos va a cubrir y ningún golpe de tensión tampoco va a cubrir esto. Por lo cual, esto se lo tienen que aclarar porque generalmente los clientes en las pólizas de los seguros de hogar, de los combinados familiares, lo que muchos buscan es, che, hay una alta tensión, una baja tensión, se me quemó el equipo de la heladera, el lavarropa por esa alta tensión. Hoy una heladera y un lavarropa debe estar arriba de los 200.000 pesos, entonces es un número hoy para un cliente. Vamos a continuar esto como para mostrarles a ustedes más que nada los valores, con los valores que estamos hablando para un seguro enlatado. Bueno, acá lo que tiene Rivadavia es el precio contado, lo que se pagaría el año completo, y te lo divide en 3 situaciones. Lo podés pagar en 10 meses o lo podés pagar en 12 meses. ¿Ahora estaba la opción de que puede ser cada 6 o todavía? No, eso es en RUS. Eso es en RUS. En RUS es cada 6 meses. Tiene la opción de cada 6 meses. Bueno, en Rivadavia lo que le aparece es el precio que tiene que pagar acá al costado, y si no, en esta situación que son en 10 cuotas, va a pagar 4.745 más 9 cuotas de 4.745. Acá nos da un valor de la prima, que esto mucho no nos interesa a nosotros, y nos da el valor de la comisión distribuida en esos 10 meses. ¿Está bien? Nosotros de las 3 formas vamos a ganar la misma comisión. No es que nos va a modificar. Si lo hacemos a contado, vamos a cobrar esa comisión a contado. Si lo hacemos en 12 cuotas, vamos a cobrar en 12 cuotas la comisión. Son cuotas sin interés. Son cuotas sin interés. Pero en realidad nosotros cobramos sobre la prima. ¿Entienden? Pero el cliente termina pagando más. Fíjense que si bien acá el valor es de 3.954, alguien que esté con la calculadora y lo pueda hacer, haga 3.954 por 12. 47.448. 47. Y vieron que el contado está 43.463. O sea, me estarían cobrando 4.000 pesos más. Obviamente, si yo pago el contado, o sea, pago hoy 43.000 pesos, ¿está bien? Me va a salir más barato que pagarlo en 12 cuotas. Pero con la inflación que hay hoy, me conviene más pagarle 3.954 por mes, ¿está bien?, que pagar 43.000 pesos ahora adelantado. Pero en la comisión ustedes van a cobrar lo mismo. Este importe de 47.000 que nos termina saliendo la póliza, es lo que se llama, lo que le están cobrando es el recargo financiero. ¿Está bien? Se le cobra, las pólizas, todas las pólizas en realidad son pago adelantado.
vieron que en la mayoría de las pólizas son todas por pago adelantado. O sea, vos contratás el seguro y a partir del momento que contratás el seguro tenés que pagar la póliza. La otra opción, porque si no se encarece mucho, es de diferir los pagos mes a mes, como en este caso, y como pasa en autos también. En realidad en los autos también se debería pagar la póliza al contado, pero imagínense que hoy el cliente no puede pagar una cuota, imagínense si tiene que pagar las cuotas de todo un año o de un cuatrimestre. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, lo que hago es diferir, ¿está bien?, ese pago en 12 meses y la compañía me cobra como un recargo financiero. Hoy al cliente les conviene ese recargo financiero. En épocas donde no hay inflación, tal vez te conviene pagarlo al contado, pero hoy al cliente le conviene hacer eso con el recargo financiero. Otro argumento de venta. Si vos vas al cliente y le decís, bueno, tu póliza sale para todo el año 43.463 pesos, el cliente te va a decir, no, es mucha plata. Porque lo que va a ver el cliente es el valor real de lo que va a tener que pagar ahora. Y es un montón de plata. Si vos le decís al cliente, no, está bien, para. Vamos a hacer una cosa. No pagás eso. Pagás 10 cuotas de 4.745. Bueno, 4.745 es menos. Y si no, si vos ves que ese número es mucho para el cliente, también se lo podés ofrecer en 12 cuotas de 3.954. El cliente acá va a desconocer cómo es el sistema de financiamiento de la compañía. Realmente el cliente va a entender que va a pagar un seguro del hogar en 12 cuotas, no en 10 cuotas, ni en una. Entonces, esa es la estrategia comercial que pueden tener ustedes en determinado momento. A ver, si yo, me urge que necesito cobrar comisión urgente y sé que el cliente puede pagar por adelantado los 43.000 pesos, listo, le vendo esa póliza a 43.000 pesos y queda cubierto todo el año. Si yo le digo al cliente, mira, tengo una póliza, esta póliza, en vez de pagar eso, yo te bonifico 2 cuotas y te termina saliendo 4.745 las 10 cuotas consecutivas. Y 2 cuotas te quedan bonificadas. Eso el cliente no lo sabe, es una herramienta que tenemos como para ofrecerlo nosotros y venderlo. Ahora, si vemos que el bolsillo del cliente es ajustado, es preferible vendérselo en 12 cuotas a 3.900 que 4.700, que son casi 1.000 pesos por mes más. Eso lo van a manejar ustedes. Otra opción que tiene Rivadavia, y depende de, también tiene que ver con el organizador, ustedes pueden aplicarle un coeficiente del 0,850, del 0,85, que es un 15% del valor actual. Y mire cómo cambian los valores. Entonces, una póliza que estaba a 3.900 pesos por mes, me bajó a 3.300 pesos por mes, o sea, son 600 pesos menos, que en realidad es un montón, empieza a ser plata y con esto podemos negociar frente al cliente. Esto lo podemos hacer en todas las situaciones, no en los enlatados. Ahora estamos viendo los enlatados. Después, pueden agregarle porcentaje de bonificación, no sé si me deja, en este caso no. Años sin siniestralidad, eso lo hace automáticamente la compañía, nosotros no tenemos que agregar nada. Obviamente, a medida que tenga años sin siniestralidad esa póliza, la compañía le va haciendo un descuento por año a esa póliza. Bueno, después eligen el presupuesto y lo pueden imprimir para entregárselo al cliente. Esto en Rivadavia, en la mayoría de las compañías, es lo mismo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá me dice la vigencia, qué tipo de seguro es, el lugar del riesgo, la actividad, el tipo de construcción, y nos dice incendio de edificio, incendio de contenido, incendio de responsabilidad civil de linderos,
nos tira los montos y nos explica la medida de la prestación, que es todo a primer riesgo absoluto. ¿Está bien? Con esto ustedes se quedan tranquilos que la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto. Nos tira un valor contado y en cuotas, que en realidad son 12 cuotas. Ahí la verdad esto Rivadavia confunde, pero en realidad son 12 cuotas de 3.342 pesos. Adicionales, sin costo para el contribuyente por mantener nuestra filosofía de brindar el mejor servicio, Rivadavia empieza a agregar adicionales, como daños al edificio y al contenido por huracán, vendaval, ciclón, tornado y edificio, y granizo hasta el 10% de la suma asegurada, si bien ya lo decía en el... cuando íbamos a hacer el presupuesto, fíjense que acá en la descripción no lo dice. ¿Está bien? Por lo cual lo aclara acá abajo. Robo y hurto en domicilio. Recuerden que el hurto en los combinados familiares está contemplado y en los integrales comercios no. ¿Está bien? Esto para que lo tengan en cuenta. El hurto está contemplado dentro del combinado familiar. En el domicilio de mobiliario particular sin límite por bien y hasta la suma asegurada. Tiene un servicio de asistencia para el hogar para situaciones de electricidad, plomería, gas, cerrajería, cristales, hasta un máximo de 4.700 por evento. ¿Está bien? ¿Eso por reitero uso? No, esto es, vamos a suponer, se te rompió el cuerito de la canilla. Mandás a llamar al plomero de la asistencia de esta póliza, viene y te dice, bueno, el valor es 4.000 pesos. Bueno, listo, no tenés que pagar nada. Ahora, se te rompió la llave, no sé, algo más, y el valor es 12.000 pesos. Bueno, te dice, bueno, 4.700 tenés cubierto, de ahí para arriba lo tenés que pagar vos. ¿Está bien? O sea, no es que no van a terminar arreglando la situación. A mí me pasó un caso de electricidad dentro de un combinado familiar donde se me había cortado la luz por un fusible y ellos tenían que chequearlo y agregar algo más abajo y la verdad me cubrieron esos 4.700 pesos y los 8.000 siguientes me lo tuve que pagar. ¿Está bien? ¿Cuántos eventos son? ¿Cuántos? No dice, me imagino que es uno por mes, no dice acá, lo va a decir en la póliza, eso habría que chequearlo, pero se supone que es un evento por mes. O puede ser 6 eventos al año, que también puede llegar a ser. Eso, bueno, hay que verlo en el condicionado de la póliza. Igualmente, el condicionado de la póliza está dentro de todas las compañías, están los condicionados de las pólizas, donde explica bien qué es el manual de suscripción. Todos los manuales de suscripción explican bien en detalle todos estos ítems. ¿Está bien? Bueno, gasto de honorario de limpieza, servicio de empleada doméstica, retorno anticipado, retorno del vehículo, servicio de información, transmisión de mensajes, requisitos de la suscripción. Y acá habla más que nada de los requisitos, porque a mí me pasa que yo tengo una vivienda en la costa. ¿Está bien? Ahora, yo no lo puedo asegurar como un seguro del hogar, porque no es una vivienda permanente. ¿Está bien? Es una vivienda de vacaciones, por lo cual yo ahí, si quisiera asegurar un lugar de vacaciones, o vieron que se alquilan las quintas o los country, vieron que hay gente que le dice, che, la verdad, en pandemia, que se iban de los country y se alquilaban algo porque sí, porque nada, alquilar un country salía $5.000 y le sacaban mucha diferencia y querían asegurar cualquier daño que el inquilino le podía hacer dentro de la vivienda, y eso lo pueden hacer a través de un integral hotelero. ¿Está bien? Que es válido
es como un integral comercio para la vivienda. Esto para que lo tengan en cuenta porque en algún momento les puede pasar este tipo de situaciones. Entonces, en las casas o departamentos de ocupación permanente o construidos dentro de los countries o barrios privados con vigilancia permanente, viviendas sin comunicación con comercio, depósito o industria, puertas de acceso con cerradura doble paleta, bidimensional o de seguridad, rejas de hierro macizo, postigones de madera o hierros o cortinas de enrollar de madera o hierros en todas las ventanas, puertas o ventanas con paneles de vidrios ubicadas en la planta baja y o a la calle o patios o jardines que sean accesibles desde la calle, es decir, que no impidan muros, cercos o rejas de 1,80 m de altura, como mínimo en Capital Federal, Gran Buenos Aires. Bueno, La Plata de ellos. Bueno, a tener en cuenta acá, porque obviamente hay muchos más barrios privados últimamente, que hay mucha gente que quiere asegurar su casa. Vamos a suponer que es un edificio, fíjense que a veces cuando tratamos de emitir una póliza nos pregunta si es el primer piso o segundo piso, el departamento, y tiene que ver con la exposición al riesgo que tiene eso. Un primer piso tiene una mayor exposición al riesgo que un piso quinto. ¿Por qué? Porque cualquier malviviente puede agarrar una escalera, subir, ¿está bien? Por escalera, entrar a ese departamento y entrar a robar. Por eso se les pide rejas en esos pisos. O que tengan persianas. Tengan en cuenta eso, porque muchos hacen un combinado familiar y no le preguntan al cliente en qué piso es y después esas cosas lo tienen que modificar y decirle tiene reja, tiene persiana, porque hay edificios nuevos que hoy tienen nada más que ventanas y no tienen más persiana. Entonces eso lo tienen que ver. Y con las viviendas en los barrios privados o en los countries, hay cosas que obviamente, fíjese que generalmente en los edificios o en las casas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, dice que no tiene que tener lindero un terreno baldío. ¿Saben? Porque tener un terreno baldío lindero a la casa, lo que hace es que cualquier persona puede entrar a la casa por los costados. O obras en construcción. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el barrio privado, ya tiene un cerco, todo ese barrio privado, tiene una seguridad privada dentro de esos barrios, por lo cual ahí podríamos asegurar sin ese condicionamiento. Pero ténganlo en cuenta porque esto es algo nuevo que fueron en los dos últimos años que se empezaron a hacer esta póliza de seguros que empezaron a aceptar, porque antes, por más que estabas en un barrio cerrado, en los barrios cerrados realmente tienen ventanales y no tienen persianas, no tienen nada cerrado, dejaban todo abierto. Hay barrios cerrados donde tenés comunicación con el vecino sin ninguna reja. Entonces, obviamente eso no te lo cubría. Bueno, ahora las compañías lo están cubriendo porque entienden que es un barrio cerrado, que está todo cercado del perímetro y que tienen seguridad privada. ¿Hasta acá alguna duda? Gustavo, yo te quería consultar, ¿qué pasa si, porque dentro de las pautas está esto que vos decías, que si no tienen rejas o persianas, ahí ya no se toma el riesgo, la compañía no... O no se toma el riesgo, o hay que presentárselo a la compañía, o hay que presentárselo a la compañía directamente. ¿Con fotos? ¿Podés mandar fotos de cómo es la vivienda? Y empezás a mandar fotos. Porque mucha gente por ahí vive en un primer piso y no tiene rejas en las ventanas, pero necesita asegurar igual. Bueno, en ese caso estarían como... Mientras nosotros le informemos toda la compañía va a tener la potestad de rechazarnos o no. A ver, yo prefiero no hacer un seguro en el cual me pueda sentir comprometido a mí y al cliente, que hacerlo
y después cuando llega el siniestro tener el problema. Problema, claro. ¿Entienden? Sí. Entonces, a ver, cuando hacemos un vehículo, generalmente le sacamos fotos, hasta con RC le sacamos fotos. Cuando hacemos una vivienda no hacemos nada de eso. La idea es decirle al cliente, por lo menos que nos saquen, por más que no estén fechadas, pero que nos saquen una foto de la vivienda, ¿entendés? Tanto de afuera como de adentro, todas las cuestiones particulares que pueda llegar a tener, ¿está bien? Eso sería lo ideal que hagamos con los clientes. Esa es la idea. Después, a ver, la compañía puede rechazarnos, sí, nos puede rechazar esa póliza. Buscaremos otra compañía. ¿Nos puede tomar otra compañía? Sí, nos puede tomar otra compañía. O no nos toma ninguna compañía. A veces pasa que, y más a los productores nuevos, les digo, que muchos clientes buscan a los productores nuevos para que le busquen un riesgo que es inexistente, que generalmente se lo vienen rechazando de distintas compañías, y el productor más experimentado automáticamente le dice al cliente que no le van a cubrir porque está en el primer piso, y obviamente él no se va a comprometer ni va a querer comprometer al cliente, por lo cual le va a decir que no tiene ningún seguro para ese hogar, y entonces ese cliente que va a ir a un productor nuevo, le decir, che, conseguime este seguro. Obviamente el productor nuevo, que es el que quiere sumar pólizas constantemente de lo que sea, va a tratar de hacer lo imposible para conseguir esa cobertura. A veces, buscando, consigue. ¿Está bien? Y a veces no. Me pasó ese caso hace unas semanas atrás y no la pude hacer porque no tenía rejas, ni postigones, no tenía nada. ¿En dónde lo quisiste hacer? En Rivadavia. En Rivadavia. Y bueno, las hay que visitar en otra bien claras, yo se las pasé. Lo que no hice fue consultar, no consulté con Rivadavia. Miré las cláusulas y ahí decían que no, bueno, las pautas son claras. Es más, hablaba... A ver, te interrumpo un poco. A veces con una extra prima sí. Lo podés asegurar. Ah, ¿entendés? Ok. Eso toman, por eso yo te digo, vieron que hay riesgos automáticos y hay riesgos facultativos y tiene que ver también con esto. ¿Entienden? Quizás pagando un poquito más le tomaban el riesgo. Capaz, por eso yo digo, siempre hay que averiguar. Antes que nada, siempre hay que averiguar. Pero bueno, ahí está, por eso te digo, eso es una comunicación que tenés que tener. Porque lo que leí en la cláusula era que hablaban de unos porcentajes, o sea, al no contar con reglas de protección y había algún riesgo, algún siniestro, tomaba la compañía, ¿no? Hacía la indemnización, pero creo que hablaba de algo de un 30% menos. Está bien, bueno, eso también se lo podés comunicar al cliente. Sí, sí, lo comuniqué, pero bueno, era como que no le pagaban nada y dijo, bueno, averiguo por otro lado. Bueno, escuchen una cosa, vamos a terminar un ratito acá, nos quedan 3 minutos en este Meet, justo se me fue Daniela. No subí fotos, nada, yo por lo menos subo fotos siempre. ¿Combinado? Mejor, o sea, la idea es que suban fotos, no que no suban. Pero hay mucha gente que hace un combinado familiar y no sube fotos. Eso es en general. A ver, todo riesgo que tengan, para demostrar la existencia del riesgo y que la compañía no le diga nada después, la mejor manera de hacerlo es sacándole foto antes y al ingresar la póliza, subirlo. Eso es una demostración de que hay una existencia de riesgo. Porque mucha gente, después eso te lo va a decir la compañía. Es lo mismo que una bicicleta. Si vos no le sacás foto a la bicicleta y presentás la factura, ¿está bien? Sí, podemos demostrar la existencia a través de una factura, pero en realidad quiero ver la bicicleta, si es nueva, si es vieja, si te la dieron, no te la dieron, ¿está bien? Entonces, a ver, Ari, ¿la llamás a Dani? A Dani sí. Sí, se nos está por acabar el tiempo. Vale. Y bueno, ¿tenías otra pregunta, Euge?
No, esa era. Bueno. Solo eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Valentín, ¿vos tenés alguna pregunta? Yo, Gus, quería consultar, si vos no tenés rejas y eso, ¿podés asegurarlo igual menos contra robo? Ahí lo dice que lo podés asegurar en esta compañía, pero te cubre con un 30% menos. Ah, ok. ¿Está bien? Listo. Y tenés que hablarlo, siempre cuando uno tiene reja tenés que hablarlo con la compañía, y eso lo vemos. Bueno, vamos a pasarnos a otro Meet. Ahora Daniela los va a empezar a aceptar. Yo voy a cerrar este, voy a continuar, pero bájense de este y súmense al otro Meet. Así seguimos. Ok. Bien, ¿vos? La demora. No, se habla, por favor, hablemos cuando estemos en vivo, no. No, porque no me gusta, pareciera como que te interrumpo algo, a mí me molesta. No, porque no me gusta que hagan. Pero estamos en un chat, es en vivo. Estoy comiendo, vean que. Y me estoy grabando en sí. Sí. O sea, la discusión ya está grabada. Ya está grabada la discusión. ¿Qué necesitas saber? Ahorita responde por mí. No, tengo una pregunta. Es una afirmación. La mayoría de las compañías en las que yo trabajé y demás, lo que hacen es así cuando no se cumple con todas las medidas de asegurabilidad, es el valor por el cual estaba asegurado, te lo toman poner a un 80 o un 70%. Entonces, una vez que vos le pusiste las rejas, ahí sí te lo toman al 100. Nunca lo escuché eso, nunca lo vi, pero bueno. Yo en BBVA Galicia. ¿En serio? En Rivadavia le aseguré el negocio. Te creo, pero... A ver si te sirve, ¿no? Porque me pasó a mí. Le aseguré el negocio a Alejo. No alcanzaron a poner la reja y le robaron, le entraron a robar el otro día. Para un mes. Rompieron la puerta. Y Rivadavia, ahora Federico el jueves pasado tuvo la reunión, está bien, gracias a Dios no le desvalijaron porque sonó la alarma, manejaron lo que tenía y salió. Entonces ahora ya le puso las rejas, cuando llegó, iba poniéndole la alarma, iba haciendo todo, sí tenía la alarma. Y Rivadavia no me lo rechazó. Yo mandé fotos de todo igual, ¿viste? Por eso, cuando vos mandás fotos. Yo mandé fotos del frente, de ahora tengo que mandar fotos de que tengo que mandar fotos a Dani de que ya puso las rejas, pero me cubrió. A ver, no es que le desvalide el negocio, gracias a Dios. Es más, te cuento, no tiene factura lejos, porque me compramos el padre acá, como él está empezando recién ahora y le mandamos, entonces le expliqué, dije, mira, la factura está a nombre del padre. No tiene, lo estamos ayudando nosotros, ¿sabes? Me dijo, no te das problema. Uy, no. No, entre los dos no haces uno. No, se mandó una. Es un fenómeno. No hablé de ninguna otra compañía. Bueno, ¿estamos? De acá me parece que tengo que... Sí, menos mal que no dijo otra cosa. ¿Falta más gente? ¿Sumaste? Sí, va bien. No, ahí estarían. Bueno, No te mudaste. ¿volvimos? Bueno, ¿está todo silenciado? Bueno, buenísimo. Había más gente, se fueron. Y algunos se Se bajaron. bajaron. Ahí se van sumando igual. Lisandro tiene una reunión. Bueno, vamos a continuar. Vuelvo con una cotización. Ya vimos lo que era el enlatado. Ahora vuelvo a compartir. Bueno, estaba compartiendo. Una pregunta, Gustavo. ¿Rivadavia sigue teniendo el descuento en la primera cuota por pago con tarjeta? No. Ya no. No lo tiene. Solo el club de referidos tiene. Ok. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a la anterior. Y vamos a ver si hacemos un hogar más y explicarle un poco más de estas coberturas que se adaptan más a la necesidad del cliente. Ven que dice que Hogar Más es un producto totalmente flexible y adaptable a la necesidad del asegurado.
cuenta con una amplia gama, con una amplia variedad de coberturas con alcance en domicilio, República Argentina y países limítrofes y mundo entero, permitiendo asegurar todo tipo de viviendas. Bueno, vamos a poner nuevo cliente. Lo que tiene hoy Rivadavia, que en los seguros de hogar, a través del plan de referido, la primera cuota le puede salir el 50%. Tanto al referido como al referente. Obviamente se basa en la póliza que se contrate, ¿no? Si hacemos un combinado familiar de 5.000 pesos, el 50% es 2.500. Y capaz que el que lo refirió tenía una póliza de autos, lo que va a descontar es 2.500. No si tiene una póliza de 10.000 a 5.000 pesos. Entonces se descuenta en base a la póliza que se está emitiendo. Bueno, completamos todos los datos. Capital Federal. Cambiamos el código postal. Vamos a poner tarjeta de crédito. Las fechas están bien. Bueno. Nuevamente, acá nos dice la superficie cubierta. Lo que vamos a hacer es una superficie mayor. Fíjense, vamos a hacer una de 200 metros cuadrados. ¿Está bien? En el LEA me va a aparecer como mínimo 61 millones y como máximo 77 millones de pesos el valor de reconstrucción. Entonces, le voy a poner 200 metros cuadrados, casa o departamento con acceso directo, vamos a hacerlo acá, construcción de ladrillo. Y si el cliente te solicita otra suma, te dice, nada, pero mi casa no vale 77 millones, vale 150, ponele. No. A ver, cuando buscamos en el LEA, yo estoy buscando un edificio de apartamentos, parte común, es muy bueno, también tengo uno de lujo. Ahora vamos a ponerle de lujo. ¿Cuánto me sale? 101 millones de pesos. ¿Bien? O a 129 millones de pesos. ¿Ven cómo cambian? O sea, eso lo vemos según lo que nos informa el cliente. Si el cliente me dice, mirá que mi casa está impecable, digo, bueno, es de lujo, está muy buena, eso forma parte de nosotros, de nuestra profesión, es indagar. Te lo pregunto porque, por ejemplo, el departamento que yo alquilo son 36 metros cuadrados, es chiquitito. Sí. Es un loft. Sí. Y habías calculado más o menos 50 metros cuadrados y decía algo de 20 millones. Bueno, yo obviamente tengo un seguro del hogar porque dentro del contrato me exigía que lo tuviera por 45 millones. Lo tengo hecho. Está bien, pero... Porque es lo que me exigió él y dije, bueno, listo, lo hice. Pero en este caso, Lea daba la mitad, por eso te pregunto. El tema que el tramitador, cuando empieza a hacer, el inspector, cuando empieza a hacer, no te va a pagar, o sea, la máxima suma si no corresponde. No, obvio, yo eso se lo expliqué igualmente. Por lo cual ahí va a estar sobreasegurado. ¿Entendés? Pues se entiende que si es una vivienda, ponle que sea una vivienda de lujo, bueno, busquemos el valor a 50 metros cuadrados de una vivienda de lujo y cuánto me da. Capaz que me da 30 millones y no me da... Igual siempre te van a pedir en accesorios, en electrodomésticos, no en la casa en general. En la casa asegurar el contenido, no tanto. No, bueno, pasa particularmente cuando es un alquiler. Claro, Los alquileres de que exigen dentro del contrato de alquiler, Sí. por eso preguntaba. Sí. Bueno, vamos a suponer que es una vivienda de lujo de 200 metros cuadrados. Le ponemos que es en un country. Ocupación transitoria, le ponemos que no. Asegura dependencia, le ponemos que no. Acá nos dice lo que es una dependencia. Permite asegurar la dependencia con el mismo tipo de construcción que la vivienda principal, discriminando las sumas aseguradas de cada uno de los edificios. En caso de diferente tipo de construcción, consultar al asesor comercial. Ven que acá nos dice, en caso que sea diferente tipo de construcción, hay que consultarlo no es que nos cierra las posibilidades.
¿Está bien? Tipo de comercio, hay comunicación directa con el comercio, no le ponemos que no hay. En este combinado familiar a veces podemos tener, o sea, hay muchas casas en Gran Buenos Aires que pueden tener almacenes, pueden tener peluquerías, carnicerías, tienen la casa y adelante tienen el local o el kiosquito y lo pueden asegurar. Esto es importante, si lo ponen son medidas de seguridad. Si tiene alarma, vamos a ponerle que sí. Si tiene disyuntor, sí. Si es puerta blindada, le podemos poner que no. Si tiene rejas o similares, sí o no, le ponemos que no. Lindero a baldío, edificio abandonado, le ponemos que no. Cerradura doble paleta, le ponemos que sí. Todo esto son medidas de seguridad. Si ustedes le ponen en la mayoría de los temas y que se adapte a la necesidad de la cobertura, le ponen que sí, obviamente eso le va a dar más seguridad a la compañía, que van a tener menos riesgos expuestos, la compañía va a tener menos riesgo expuesto frente a ustedes. Entonces le damos siguiente. Y acá empieza ¿tengo una pregunta? Sí, ¿quién es? Daniel, ¿cómo andás? Dani. Bien, ¿vos? Bien, en el caso de alarma, ¿baja el costo del seguro si es con o sin alarma? ¿Y es significativo lo que baja? ¿Tenés una idea? No es tan significativo, pero es algo que te baja. Está bien. ¿Entendés? Porque supuestamente el robo es contra el robo o para prevenir el robo y es lo más caro del seguro también. Que son, si roban no es un te baja por incendio. eso. Por eso lo que va a hacer es bajar el porcentaje sobre esa incidencia del seguro en ese tipo de coberturas. Bien. Bueno, después voy a probar con o sin alarma. Gracias, Gus. De nada. Bueno, dijimos que esta casa mínimo está a 101 millones. Vamos a ponerle 120 millones. Estaba dentro de esos montos. Me falta un cero más. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá cuando también agregamos los 120 millones? Que a veces nos pide, en alguno de los ítems nos puede pedir que es un porcentaje de la suma asegurada de edificio. Vamos a poner que pongamos incendio de contenido, nos puede decir que como máximo no puede superar el 30% del valor del incendio de edificio. ¿Está bien? Ustedes tienen que calcular el 30% de 120 millones. ¿Está bien? Que sería 45 millones. O sea, más de 45 millones no podrían poner acá incendio de contenido. Eso es un ejemplo, se lo digo como ejemplo. El incendio de edificio, nuevamente, me voy a explicar la medida de la prestación, que es a primer riesgo absoluto. ¿Está bien? Habla de reconstrucción o reparación o reposición a nuevo. ¿Está bien? Viene con una adicional del 10% de la suma asegurada. ¿Está bien? Ya viene con una adicional de HBCTG hasta el 10% de la suma asegurada, que el 10% serían 12 millones. ¿Está bien? Vamos a suponer, ¿está bien?, que el huracán, una cosa es el incendio y otra cosa es el huracán, el granizo y el terremoto. Son coberturas totalmente distintas. ¿Entienden? Entonces vamos a suponer en estos casos, no te permite, a ver. Perfecto, a primer riesgo absoluto, que es... Y es incendio, es incendio a causa del terremoto. Claro. Mira. Los daños causados por incendio a consecuencia de terremoto, los daños materiales causados a bienes asegurados a causa de terremoto. O sea, tenés las dos cosas, ¿está bien? Causado por el terremoto o por incendio a consecuencia de un terremoto. Y la parte de... A ver, obviamente todos son productores de seguro, la mayoría son productores de seguro los que están acá. Hay que entender lo que es
incendio y cómo funciona la cobertura de incendio. Vieron que a veces esta cobertura de incendio también me trae aparejada una responsabilidad civil, que un tercero me puede chocar el paredón de mi casa y tengo me termina cubriendo ese choque. ¿Está bien? Que es una cobertura adicional. Por eso es importante que estudien bien la cobertura de incendio, porque no es solamente el incendio de edificio y tienen que saber cuándo y por dónde se provoca el incendio y por qué se provoca el incendio, porque eso también es importante. Entonces eso estaría bueno, si quieren armo una masterclass sobre lo que es incendio para que se entienda, pero más que nada acá lo que trato de explicar es el contenido. Obviamente yo asumo que lo tienen, obviamente que a veces con la vorágine y esta profesión nos llevan a olvidar algunos conceptos, que está bueno que cada tanto los recordemos. A ver, el combinado familiar, obviamente la mayoría conoce lo que es un combinado familiar, conoce las coberturas, pero está bueno a veces recordar el tipo de coberturas que tiene ese seguro de hogar. Entonces, ¿qué pasa si no le pongo ni huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo, terremoto y sucede uno de estos eventos en la póliza de incendio? Por más que tenga 120 millones de pesos y no lo puse, no me lo va a cubrir, porque solo me va a cubrir incendio. ¿Entienden? A ver, nadie tenía cobertura de pandemia antes de la pandemia, hasta que sucedió. Nadie espera que haya, se puede esperar que haya un huracán, un vendaval, un ciclón, un tornado, se puede llegar a esperar en determinadas zonas. Granizos ya sí se espera, ¿está bien? Pero nadie espera un terremoto acá en Capital Federal o Gran Buenos Aires. Pero no quiere decir que no pueda llegar a ver en algún momento. Y eso sería una catástrofe. Y cuando hay una catástrofe, estamos hablando de catástrofe, es ahí donde más nos costaría reconstruir hoy ese edificio. O sea, vamos a suponer que a mí me roban un televisor de 1 millón de pesos, que es un montón de plata, 1 millón de pesos. Pero bueno, yo lo puedo volver a reponer, me costará hacerlo en cuota, juntar la plata pero 1 millón de pesos puedo llegar a reponerlo. Ahora, 120 millones de pesos, y no todos los días contamos con esa plata, salvo Ariel, no todos los días contamos con esa plata. Es como una responsabilidad civil, ¿no? Lo que más importa es una responsabilidad civil en un auto, poner. Es el mejor Exactamente. Bueno. O la cobertura de robo de incendio también es importante, porque vos tenés un auto de 10 millones de pesos y vos sabés que 1 millón podés cubrir, pero 10 millones te va a ser más difícil juntarlo. Entonces, el huracán, el vendaval y el ciclón y el tornado, ustedes me dicen, che, pará, es lo mismo, todo lo mismo, parece lo mismo. En realidad, acá lo que se estima son los vientos. ¿Está bien? Si hay una velocidad, creo que el más fuerte es el huracán, después le sigue el vendaval, después el ciclón y el tornado. ¿Está bien? Ese es el grado de los vientos, la fuerza que tenga el viento. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan un rechazo de alguna compañía porque no se configuró tornado, ciclón, vendaval o huracán. ¿Está? La compañía dice, no, hubo un viento fuerte. Entonces no está dentro de esta cobertura y a ustedes les produjo un daño en alguna parte del edificio. ¿Y cómo lo mide la compañía esto? Las compañías, obviamente a través del servicio meteorológico, saben en qué zona hubo un tornado, un ciclón, un vendaval, un huracán, dónde hubo granizo. O sea, las compañías esto automáticamente lo saben y saben cuándo hubo. Y si hubo viento fuerte o no. Entonces, estos rechazos que pueden tener las compañías en estas coberturas pueden ser válidos. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el tema de la velocidad de los vientos y entender lo que es un tornado, lo que es un ciclón, vendaval y huracán. ¿Está bien?
¿Encarece mucho más la póliza? Encarece, obviamente, porque vos estás como duplicando otro riesgo, ¿entendés? Pero lo que tenés que tener en cuenta que la incidencia del seguro en incendio o en este tipo de riesgo es menor. La incidencia hablando en costo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy poco probable que ocurra. Cuando hay probabilidades bajas que ocurra un siniestro, el monto de la póliza es menor. A mayor probabilidad que ocurra un siniestro, el monto de la póliza es mayor. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Realmente cuando asesoran a los clientes, que muchos dicen, bueno, no, yo un televisor lo puedo reponer. Sí, un televisor lo puedo reponer. Pero 120 millones de pesos lo podés reponer. O sea, se te va... Hay gente que lo podrá reponer, ¿no? Pero se te va a decir... A ver, se te va a hacer difícil. Y esta póliza, vamos a suponer que nos salga 30.000 pesos por mes. ¿Está bien? Que serían 300.000 pesos al año, que serían a los 10 años 3 millones de pesos, ¿no? Si vamos así. Imagínense que nunca llegaría al monto total de lo que me podría llegar a cubrir el valor de esa suma asegurada. Por lo cual, en sí, es un seguro que tenemos nosotros frente a este tipo de situaciones. Y eso es lo que ustedes tienen que valorar cuando ofrecen este tipo de seguro. Lo que le mueve a la balanza al cliente en caso de un siniestro de este estilo. Bueno, el incendio de contenido también tiene que ver con el mobiliario que tiene dentro de la vivienda. Acá nos dice más o menos reposición automática de suma asegurada. Cuando hablamos de reposición automática de suma asegurada, quiere decir que si nosotros tenemos un incendio de contenido dentro del edificio, ¿está bien? Automáticamente se reponen las sumas aseguradas. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a suponer, tengo 3 millones de pesos en incendio de contenido, y el incendio de contenido, el siniestro, es un valor de 2.400.000, a mí me quedaría, en la vigencia de la póliza, 600.000 pesos, ¿está bien?, de incendio de edificio. Por eso dice reposición automática, para que vuelva a tener los 3 millones de pesos automáticamente. Por cualquier otro evento. Claro. Por cualquier otro evento que suceda. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, seguimos. Y fíjense acá lo que excluye: computadora de RIC o equipos para minar criptomonedas. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de computadoras se toma para algo comercial, para hacer un negocio. Entonces esto generalmente se lo excluye. Y la medida de la prestación también es a primer riesgo absoluto. Vamos a ponerle, en este caso, 10 millones de pesos. Eso va a depender de cada cliente. Eso va a depender de cada cliente, el mobiliario que tenga, lo que cuesta los mobiliarios, los electrodomésticos que tengan. Si a mí me dicen, bueno, ¿cuánto pongo acá? Y bueno, primero sería, ¿cuántos muebles tenés? ¿Cuánto saldría equipar la casa nuevamente? Un máximo. Igual vamos a dar cuenta que esto es, no vamos a dar cuenta, es a primer riesgo absoluto, por lo cual es un monto que hasta esa suma me lo van a pagar. Si yo pongo 10 millones, me van a pagar todo lo que se incendió hasta esa suma. ¿Está bien? También se le puede incluir huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo, terremoto. Acá es mucho más difícil que ocurra esto, por lo cual esto lo pueden agregar o no. Yo no lo voy a agregar para que no sume en la cobertura, pero sí es importante que lo sepan que lo pueden tener. Vamos a lo que es la responsabilidad civil lindero. Como veníamos diciendo, la responsabilidad civil frente al incendio
¿está bien? Que podemos tener nosotros y que pueda ocasionar a un tercero que es el vecino que tenemos al lado, ¿está bien? Al lado o atrás, ¿está bien? Esos son los linderos, lindan con tu edificio. Entonces, es la responsabilidad civil, y cuando hablamos de la responsabilidad civil, vamos a suponer que se produce un incendio en mi edificio que ocasiona, no sé, la mitad del valor del edificio de mi propiedad y se expande al exterior a 2 viviendas posteriores. Entonces, ahí es donde tenemos que definir el monto de qué valor le agrego yo a la responsabilidad civil. Para mí es fácil ponerle un valor bajo, total, espero que eso no ocurra, pero en realidad cuando hay un incendio de edificio, generalmente provoca un daño al lindero. Y eso obviamente, jurídicamente y dentro de la ley, ustedes son responsables de cualquier daño que causen al tercero, al vecino. Entonces, a ver, yo acá le pondría mínimo 30 millones. Tengo que ver si después me lo termina dejando por la suma asegurada. A veces es un porcentaje. Porque a veces es un porcentaje del incendio de edificio. ¿Ven? Ahí te dice, sí. Acá me dice capital mínimo 1 millón y capital máximo 15 millones. Entonces yo acá lo tengo que adaptar a 15 millones. ¿Está bien? Es un 10%, es un poco más del 10%. Está bien. Incendio de robo baulera. Vamos a suponer que no tengo nada, no le pongo nada. Gustavo, perdón, ahí en incendio robo baulera, ¿entraría también lo que es cochera, garage? ¿A qué se, o... No, esto es baulera, porque si vos lo tenés dentro de tu casa, ¿entendés? Sí. Ahí sí podría entrar garage, porque acá no lo explica, y eso es lo que habría que averiguarlo eso, el garage, porque no sé en un edificio, yo estoy viendo esto en una casa. Si está dentro de la casa, coincide, y si no, habría que ver este tipo de cosas con la compañía. Sí. Eso lo voy a averiguar y se lo voy a transmitir a todos después. Gracias. Limpieza, remoción de escombros y demolición del edificio. Es algo que nadie tiene en cuenta, la limpieza, la remoción de escombros y demolición del edificio. Pero, para que tengan presente, cuando hay un incendio, el humo que se pega a las paredes, el hollín que deja en las paredes, en el mobiliario, en todos lados, eso hay que limpiarlo. ¿Está bien? Y ustedes dicen, sí, bueno, agarro un zip y me pongo a limpiar. No es así. O sea, van empresas que se dedican a este tipo de siniestros y generalmente limpian toda la vivienda. Tienen que sacarle todo el olor, todo el hollín. Y imagínense también que hay que sacar escombros, si hay que sacar escombros, también habría que sacarlo. Por lo cual, nada, mínimo 1 millón de pesos gastarían hoy en un incendio, cualquier tipo de incendio. Yo le voy a poner 1 millón de pesos como para no incrementar más. Esto tampoco tiene una incidencia grande, sí tiene una incidencia, pero no es tan grande. Lo que sí va a tener incidencia es en el gasto de alojamiento. Otra cobertura que mucha gente no tiene presente, pero cuando te pasa, te sentís aliviado si la tenés y si tenés una cobertura amplia. Vamos a suponer, siempre la suposición, ¿no?, de que hay un incendio, hay que hacerle la limpieza. Primero la compañía va a investigar, ¿está bien?, a través de los bomberos, porque los bomberos van a determinar cuál fue la causa del incendio, se van a comunicar con la aseguradora con los bomberos, van a determinar si le dan la cobertura o no, depende de la cobertura. Una vez que le dan la cobertura, pasa un proceso para que ustedes hagan la limpieza y la remoción de escombros, que puede pasar 1 semana, mínimo. ¿Entienden? Si bien esto puede ser demasiado rápido, ustedes me dicen, esto en 1 semana es demasiado rápido, pero al que se le incendió la casa de verdad, se quedó sin nada 1 semana, es de terror. Entiendan que no tenés
Y en Corrientes, ¿te acordás que abajo estaba Pigmento, el edificio ese? Bueno. Yo tuve una amiga y estuvo como 4 o 5 meses y que no le permitían ingresar al edificio. No te Tenía permite. Corrientes y Ángel Gallardo, Corrientes estaba. Bueno, así que imagínense el trastorno que le causaría. Y 5 o 6 meses, ya acá te marca una pauta de referencia. ¿Cuánto te tarda volver a tu casa? ¿Está bien? Y tal vez volver al edificio con todo incendiado. O sea, con todo el hollín. Entonces, uno tiene que prever un futuro de eso. Bueno, ¿cuánto sale el gasto de alojamiento hoy? Y vamos a ponerle, si yo tengo hoy, vamos a pensar que voy a hacer un alquiler temporal. ¿Cuánto está en el mercado ese alquiler temporal? De un ambiente, 2 ambientes, depende de lo que se elija. A veces, obviamente, uno le pasa este tipo de catástrofe, no se va a vivir a un 5 ambientes, salvo que tenga como para irse a vivir a un 5 ambientes y alquilarlo. Obviamente se va a alquilar, va a volver a empezar y lo que va a hacer es alquilarse 1 o 2 ambientes como para empezar de vuelta con la logística hasta que arregle todo. Bueno, hoy un 2 ambientes, un alquiler, no sé, por 3 años, el alquiler mensual ya está en 120.000 pesos. Ahora, si lo llevamos a un alquiler temporal y estamos en los 250.000 pesos, ¿entienden? Entonces, yo sé que tengo 200.000 pesos por mes de gasto para un alquiler temporal de un departamento de 2 ambientes y lo puedo multiplicar por 6. O sea, ahí ya tengo 1.200.000 pesos de gasto de alojamiento. Esto es, imaginen el caso que les suceda algo a cualquier cliente de ustedes y les pase, si esto no lo tienen, se van a acordar de ustedes, de su familia, ¿entienden? Y a veces es agregarle y tener en cuenta esto, y si no, conversarlo con el cliente también. Mirá que te pongo y explicarle el por qué le pones 1.200.000 pesos, que hay que ver si me lo deja o no, o me lo toma en esta póliza. Ven que acá dice, me deja hasta un máximo de 300.000 pesos. ¿Está bien? Bueno, nada, me adecuaré a los 300.000 pesos en este caso. Pero lo ideal sería hoy 1.200.000. Lo que se puede hacer es hacer esta póliza y pedir por afuera si se puede incrementar esta suma de gasto de alojamiento. Eso sí lo podemos hacer. ¿Está bien? Lo mismo con honorarios profesionales. Acá tiene que volver a entrar un arquitecto, va a haber que pagar algún tipo de honorario. También vamos a ponerle como un mínimo 100.000 pesos, como para sumarle. Incendio y robo de equipos electrógenos, acá no le pongo nada, vamos a suponer que no tenemos. Incendio de paneles y termotanques solares. Fíjense que ahora este tipo de coberturas se van agregando porque hay muchas casas en barrios cerrados que empiezan a tener termotanques solares y paneles, por lo cual si no tendrían cobertura en el incendio de edificio. Bueno, y acá le vamos a poner que tiene un termotanque, termotanque, si le pueden poner la marca y todo, mejor. Si no, eso después lo podemos hacer en la emisión. Vamos a suponer que sale 400.000 pesos. La póliza se nos va a ir mucho, ¿no? Pero tengamos en cuenta que es una vivienda. Pro lo estamos haciendo. 120 millones de pesos. Bueno, me salió como. Yo le puse termotanque, sí. Bueno, robo de contenido general. Acá tengan en cuenta que incluye dinero en efectivo y robo de efectos personales hasta la suma de 5.000 pesos. O sea, no es mucho, pero nada, te saca digamos, del apuro. Robo de mobiliario por traslado de vacaciones hasta el 20% de la suma asegurada. Bienes recientemente adquiridos hasta el 3% de la suma asegurada. O sea,
El robo de mobiliario por traslado en vacaciones, esto por si ustedes, yo qué sé, ya la cafetera, se llevan algo, está bueno que esté asegurada. También nos dice que hay reposición automática de suma asegurada y sin límites por objetos suntuarios, que también hay objetos suntuarios que ustedes pueden tener como cuadros o joyas. También ustedes le pueden poner el valor que consideren dentro del robo del contenido general. Tengan en cuenta que estos objetos también los tienen que declarar también dentro de la póliza, no puede ir no declarado. Ahora vamos a ver en algunos objetos qué es lo que no se puede declarar, que es sin nominar, pero en esto generalmente se tiene más si hay objetos suntuarios. Siempre estos fotos, valores que tenemos, siempre está bueno tenerlo presente, por más que a veces no nos los pida. ¿Por qué? Porque nosotros damos la preexistencia de esos objetos, si no, no va a haber preexistencia. Obviamente se excluye la computadora de RIC y los equipos para minar nuevamente, y la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto. Vean que todas las medidas de la prestación acá es a primer riesgo absoluto. Ahora, el tema del robo obviamente incide muchísimo en el valor de la póliza. Entonces, obviamente tenemos que poner un valor. Yo siempre digo, y en estos casos, el valor de una persona que va a entrar a tu casa, o varias personas que van a, y qué es lo que se puede llevar. A ver, la heladera no se la va a llevar, una mesa pesada no se la va a llevar, el lavarropa no se lo va a llevar. Vamos a suponer que es un robo, los robos son bastante rápidos, no puede durar más de 15 minutos dentro de una casa. Van a buscar los objetos de valores, televisores, tal vez se lleven el microondas, se lleven cosas portátiles, tablets, dinero, alhajas. Entonces esos valores sí tendrán que estar incluidos. Vamos a poner que tengamos 500.000 pesos y que pongamos 500.000 pesos porque es una flor de casa, lo amerita. Después tenemos daños al edificio por robo, que también puede ser el daño cuando rompe la puerta de tu casa. Si no lo ponen, no está cubierto. Entonces, si le tiran algo o le rompen algo, le tiran un jarrón, le rompen un jarrón durante el robo, eso tiene un valor. A veces los jarrones son caros, por lo cual también deberían poner algún monto. Yo le voy a poner de 100.000 pesos. Y acá hablamos de equipos EPS. 250 o 500.000. Y yo le puse, menos, o sea, el mínimo es 250. 250. Había sido generoso por abajo. Bueno, después me toca lo que son instrumentos, objetos específicos. ¿Cuál es la diferencia del objeto específico y sin nominar? ¿Está bien? Obviamente que si nosotros declaramos cada objeto específico... ¿Pero los celulares se la van a dejar de estar o yo entendí mal? ¿Los celulares sí? Sí. Oh. En Rivadavia. Bueno, por el momento están. A partir de agosto. A partir de agosto, bueno. Celulares van a dejar de estar a partir de agosto en Rivadavia. Igual esa info ya la pasamos. Los objetos específicos, con los sin nominar, la palabra lo especifica. Pero ¿por qué ponen uno y ponen el otro? Porque si yo especifico cada instrumento, le saco fotos, le digo código de serie, le paso toda la compañía, la tarifa es mucho más económica que la de sin nominar. Y esto es para que lo tengan en cuenta en general en las situaciones. ¿Por qué? Porque en una vivienda hoy, la verdad, hay muchos electrodomésticos, hay bicicletas, hay, artículos deportivos, la raqueta. La raqueta es un artículo deportivo que no entra dentro del contenido común. ¿Me entienden? Entonces, ese artículo deportivo se puede asegurar de forma específica. Instrumento palos de golf y, no sé, de hockey. También lo mismo. Lo mismo.
Equipos electrónicos portátiles, me explica que son los equipos portátiles, audio, video, fotografía, filmación, notebook, tablet o similares, no incluye celulares, equipos electromecánicos, TV, audio, video similares, ¿está bien? Línea blanca, me está hablando de electrodomésticos de uso habitual para cocina y el lavadero. Incluye daño por falla y aprovisionamiento de energía eléctrica de la República en cobertura a todo riesgo y valor de reposición a nuevo. Y esa primer riesgo absoluto, acá incluye monopatín. A ver, y acá hablamos de la diferencia. Si yo pongo los objetos específicos y les pongo los importes, obviamente la póliza me va a salir menos, porque identifico cada artículo, pero en los objetos sin nominar, lo que tengo la posibilidad también para equiparar ese valor es sacar un valor promedio de los equipos que quiero asegurar. Si yo quiero asegurar equipos electrónicos portátiles, todo riesgo, domicilio, me da en domicilio, vamos a suponer que tengo 4 notebooks, ¿está bien? De esas 4 notebooks, ¿cuántas se me pueden caer al mismo tiempo? 1, máxima 2. Si estoy llevando 2 se me cae y se me rompe porque es una cobertura de todo riesgo. No las 4. Entonces yo digo, bueno, mi notebook sale 350.000 pesos. Y yo la verdad aseguro una, pero en realidad estoy asegurando las 4. Porque recuerden que son equipos electrónicos portátiles sin nominar. ¿Está bien? Entonces esto me hace abaratar costo frente a la otra cobertura que si yo le tengo que agregar a cada uno de los equipos portátiles. 350.000, 350.000, ¿entienden? O puedo decir, le pongo 700.000. Pero bueno, vamos a poner 350.000 porque ya la póliza se me va a encarecer. Aparatos electromecánicos, nos dicen lo que están incluidos, TV, vamos a poner todo riesgo televisión, domicilio, vamos a poner, tengo 4 teles, voy a asegurar 500.000 pesos. Una Play entraría ahí, por ejemplo, ¿no? La Play entra dentro, sí, o similares, teléfono, TV, video y audio, o similares no portátiles. Línea blanca, heladera, lavarropa, también. Es muy difícil que se tenga un desperfecto en los dos al mismo tiempo. Y si bien puedo tener una baja tensión o alta tensión, pero la suma asegurada, si la pongo en 300.000 pesos, me la va a cubrir las dos. ¿Entienden? No es que me van a tener que reponer las dos. El tema del valor de la suma asegurada tiene que ver cuánto puede salir la reparación, porque muchas de estas cosas se reparan, no es que se... disculpen, Hola. Sí. Permiso. Sí. No puedo, no. Estoy en un Zoom, mi amor. Sí. Chao. Beso. Mi hija me llama. Pensé que era una urgencia, te imaginas. Está en la colonia de vacaciones, así que te voy a atender. Disculpen. Objetos sin nominar, todo riesgo y domicilio. Acá pueden agregar otros objetos, no sé qué objeto pueden poner, pero bueno, puede quedar dentro de esta póliza y vamos a poner que tengamos objetos sin nominar por 200.000 pesos. Después le pueden agregar cristales. Generalmente los cristales ahora debe estar caro, pero vamos a ponerle 30.000 pesos para una casa. Vamos a tomar en cuenta que no se me van a romper todos los cristales al mismo tiempo, o sea que se puede romper un ventanal o una ventana de algún lado, pero no todos los cristales al mismo tiempo, porque si no me tendría que gastar más
vamos a suponer una casa de 200 metros cuadrados, capaz que más de 1,5 millones de pesos. Entonces, se estima que la probabilidad de que tenga un siniestro va a ser por ese monto. Después acá sí juega lo que es la responsabilidad civil. ¿Saben? Si tenemos animales también, lo podemos incluir. Recuerden que la responsabilidad civil en el seguro de hogar, la verdad tiene un valor más allá de lo que es el hogar, de los daños que causemos a terceros dentro del hogar, sino que es afuera del hogar también. Si miren, está jugando a la pelota y tira un pelotazo y rompe un vidrio de un auto que no tiene cobertura de vidrio, bueno, acá el tema de la responsabilidad civil le va a dar esa cobertura y le va a responder frente al daño que tuvo cualquier familiar frente a un tercero. Por lo cual acá podríamos ponerle unos 300.000 también, si bien, hay que ver si me deja, mínimo 1 millón. Fíjense la importancia que le dan en la responsabilidad civil. Esta se llama responsabilidad civil hechos privados. ¿Está bien? Y acá también, si hay un animal doméstico, tienen que declararlo, la cantidad que tienen y qué especie de animal tienen, si es que tienen. ¿Está bien? Daños por agua, inundación. Antes el daño por agua se entendía que por cualquier rotura de caños se cubría. ¿Está bien? Y hace no sé cuántos años atrás, creo 10 años atrás, hubo una inundación fuerte, tanto en La Plata como en Capital Federal. Acá en Núñez hubo una inundación fuerte que inundó varias casas, y la gente reclamaba el daño por agua, y el daño por agua es por si hay una rotura de un caño dentro del edificio. Ahí no entra el lindero, ¿no? No, acá no. Y podemos tenerlo porque puede suceder de que haya una rotura de un caño dentro de... cuando hay una rotura de un caño dentro del edificio, ¿qué es lo primero que se nos rompería? El parqué, el piso. Entonces todas esas cosas sí nos puede traer un costo importante. Vamos a suponer que esta casa de 200 metros cuadrados está en 2 plantas, tiene 100 metros cuadrados de piso, que puede ser o vinílico, o madera, o porcelanato, o lo que sea, y que puede terminar dañando. Por lo cual 100 metros cuadrados multiplicado, no sé, está con 1 millón de pesos más o menos. Vamos a ponerle, lo que pasa es que si le ponemos mucho acá, se nos incrementa la póliza. Vamos a ponerle 200.000 pesos. Inundación, sí le podemos agregar, ¿está bien? Hasta la suma asegurada, ¿está? Pues si hay inundación nos puede cubrir también todos los elementos que haya agarrado esa inundación. Supóngase que hay muchos televisores que están bajos dentro del hogar, o algún equipo, o el mueble, todo ese tipo de daños que nos puede ocurrir. O sea, el sillón está en el piso. Las camas, todo. Acá se podría agregar más también, pero se nos va. Vamos a ponerle 1 millón. Me convencí yo, ¿no? Bueno, cuando terminamos de hacer toda esta póliza, también hay jugadores de golf, para aquellos que juegan al golf. ¿Está bien? Pero bueno, cuando terminamos, hay mascotas, pero vamos a dejarlo acá, más que nada para el entendimiento de todos. Hay una cláusula de estabilización. La cláusula de estabilización es la cláusula comúnmente que conocen ustedes de ajuste, que se ajustan la suma asegurada hasta el 50%. ¿Por qué? Porque tenemos una póliza anual. Durante ese año el valor de todo se va a incrementar. Entonces, está bueno tener mínimamente esta cláusula de estabilización. Vamos a suponer que, no suponemos, es una realidad.
hoy la inflación esperada es del 120% y nosotros estamos agregando una cláusula de estabilización del 50%. O sea que quedamos ya, agregándole esa cláusula, nos quedamos alejados de la realidad. Pero para que no nos encarezca más el tema del valor, la dejamos ahí en 50, lo podemos bajar en 30 y eso lo van a ver ustedes dependiendo de lo que les solicite el cliente. El alcance en mascotas es nacional, mundial. Ahí te digo. Yo calculo que es a nivel mundial, ¿entendés? Porque vos la mascota la llevás para todos lados, dice muerte y sacrificio por accidente, gasto de veterinario por accidente, robo de la mascota, ¿entendés? Estadía residencial animal hasta un 20% de la suma asegurada. O sea, no especifica, no dice que sea del hogar, por lo cual habría que ver en la pauta de suscripción de la compañía si especifica, pero si no... Bueno, pero supuestamente entraría dentro de esta póliza. Le doy siguiente, si salió todo bien. ¿Cuánto le puse yo acá? Yo le pongo 0, 0, así. No sé por qué me rebotó toda. Sí, porque ese es incompatible. Gracias a lo de arriba. No puedo sin nominar. Vamos a hacerlo así, así pasamos al costo. Bueno, suele fallar, ¿no? 10 minutos te quedan. 10 minutos. Bueno, igual acá lo más importante es que hayan visto todas las coberturas, ¿está bien? Más allá, porque pasamos, lo único que hubiéramos pasado acá es al presupuesto, por lo cual es lo único que nos hubiera quedado como para ver, o los costos, cómo manejar los costos. Lo bueno que no nos enteramos el valor de la póliza. Se trabó porque estuviste mucho en la paz. ¿A dónde se trabó? Rivadavia, se trabó porque estuviste. Ah, bueno, puede ser por eso. Pero bueno, nada, no voy a volver a entrar porque es un lío hacer todo de vuelta y hacerlo rápido. Pero bueno, ¿se entendió? No sé si alguien quiere aportar algo o hacer alguna consulta. Si la vivienda tiene, por ejemplo, aportación de algo y tiene un arma, eso hay que... Todo se declara. Todo se declara. ¿Qué parte qué sería el objeto? Varios o algo así. Y en objetos varios, ahí se debería declarar. Si vos tenés un arma, obviamente la tenés declarada. Si la quieren asegurar, obviamente hay que pedir a la compañía. Hay que pedir a la compañía. Bueno, gente, no sé si hay algo más como para... Gustavo, en objetos específicos, ahí se especifica con foto de factura. Con foto. Foto del objeto y la factura también. Y la factura también, en caso de no tenerlo, se puede hacer a través de un link de Mercado Libre. Eso también hay que consultarlo con la compañía si lo toma o no. Siempre en esas cosas específicas es preferible consultarlas antes que mandarse. Está bien, gracias. Así que bueno. Bueno, gente, espero que les haya servido esta capacitación de combinado familiar, seguro de hogar, como quieran llamarlo, para que puedan ofrecerlo y sacarte todo, digamos, las dudas más que nada, porque uno a veces no ofrece productos porque tienen miedo que les pregunten, le hagan una pregunta que ustedes no puedan responder. Pero creo que vimos la mayoría de los puntos y les expliqué hasta cómo venderlo, cómo ofrecerlo, qué es lo que tenían que tener en cuenta, qué no, y eso estuvo buenísimo. Así que bueno, nada,
De mi parte, yo puedo finalizar, no sé si hay alguna consulta más. Cualquier cosa me pueden hacer consulta por privado. Tengo estallado el WhatsApp, después me las hacen después dentro de 2 horas. Así que no hay problema, empiezo a responder nuevamente. Aparte, necesito descansar mi voz. Bueno, ¿hay alguna consulta más? Maxi, te veo muy ahí, muy atento estuviste, Maxi. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, ese te veo oculta, pero te veo que querés decir algo. Sí, una consulta. En los seguros enlatados, ¿están excluidos los equipos electrónicos? No tiene todo riesgo. No tienen todo riesgo de equipos electrónicos. Así que sí. Ah, está bien. Gracias, Gustavo. De nada. Ojo que es, acá estamos hablando de Rivadavia. En otra compañía puede ser que lo tenga, En Río Uruguay me parece lo tienen el enlatado. Esto estamos hablando en Rivadavia. Buenísimo. Bueno, gente, Gracias, les agradezco Gus. mucho. De nada, Dani, les agradezco mucho por participar y bueno, esperemos hacer otra la próxima semana de otro tipo de cobertura. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Excelente. Chao, Chao, chao. Mucha suerte. Chao, gracias. ¿Quién dijo chao? Vení a saludar a tu ¿Quién es chao? Vení, dale que se corta.